acá, a esta casa virtual de todos y todas. Julián además es, es el director de la carrera de producción audiovisual, ¿sí? Digamos, la producción en este caso no costó mucho, así que, pero bueno, también se tuvo que hacer el tiempo. ¿Venís de la radio? ¿Estás yendo a la radio? Estoy en la radio en este momento, sí. ¿No nos podés hacer un tour en la radio? No, cualquiera. Me voy a quedar sin batería. Bueno, pero si no, en un rato sí, cuando cargue sí. Ya que no podemos estar en el estudio de Éter, no podemos estar en ningún lado, siempre está lindo ver ahí el backstage y sacarnos el gusto. Pero no te preocupes. Ahora tendría que, no sé cómo hice también, blurrié la pantalla del fondo. A ver. Claro. Sí, no sé cómo lo hice. Y otras veces no. Yo hoy me dejó blurrear, pero otros días no. Sí, me perdí el verbo de la pantalla del fondo. ¿Me lo pueden repetir? Blurrear. De blur. No sé cómo, no recuerdo cómo lo hice y ahora no lo puedo hacer de... No lo tengo ahora. Es en la entrada, es cuando entras. Pero bueno, deja, olvídate. Bueno. Quise... Ya lo hice. Sí. Ahí. Volvió Silvia con voz y voto. Acá estoy. Salí. Hola. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Y vos? Bien. Juli, felicitaciones ahora que te veo ahí, ¿eh? Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Te digo que los profes, tanto Silvia como Emiliano, fueron como también de los más copados con el podcast, porque recontra sirvió. De hecho, una estudiante acá nuestra de radio dijo, ojalá me hubiesen pasado esto en la escuela. Así que bueno, bien. ¿te parece? Juli, vendéselos a Trota. Ya lo vendí. O sea, ya no, ya lo vendí. Ya no es mío, es de sus propietarios. ¿Sabés si Mauro, digo para empezar o no? No, empecemos. Sucho iba a estar por caer en cualquier momento porque él también está laburando, está en Congo y estaba en una transmisión ahí especial. Así que en algún momento se suma. ¿Está en Congo, dijiste? Sí, en Congo, él es operador de Congo. Bien, justo. No era de Congo, ¿no? ¿Porro? ¿Era de Posta, de FM? ¿De Posta? No, de Posta. Porro es de Posta y lo hace Mauro Ello, que es compañero mío acá en Radio Con Vos. Se dan cuenta que esto es una enorme familia, chicos. Entren al mundo podcast, al mundo radio, son todos. Nos conocemos todos. Bueno, Juli, entonces, arrancamos, dale, ¿sí? Que también, claro. Como te conté, estamos en segundo año, esto es radio por internet, hicimos radio en pandemia, estamos entrando a hacer podcast. Fabi y Roxy son las profes de este grupo. Fabi también es de primer año y hay un par de estudiantes de primer año. Y está Silvia, que es de historia. ¿Sí? Hola, Sandra y María. Digo, como para que sepas así. Perfecto. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? No estás en el aula La Pre, no estás en el aula Peña. ¿Estás en la radio por qué? ¿Nos querés contar de qué laburás? ¿Qué haces? Soy coordinador, productor general, guionista y hago aire también en Mejor País del Mundo, que es una tira diaria que sale de lunes a viernes de 16 a 19 en Radio Con Vos. Así que terminó a las 19, hicimos un ratito de media hora de post y ya me quedé acá. Si no llegaba. O sea que te vas a ir re tarde por nosotros. No pasa nada. Si no te agarraba esto en el medio. No pasa nada. Julián en lugares. Bueno, nosotras escuchamos el podcast y tenemos algunas preguntas que en realidad hicieron los chicos. La idea es que te las hagan ellos. No sé si Oliver o Samantha quieren prender el micrófono y arrancar. Viste que la primera siempre cuesta. Sí. Pero bueno. Ahí está seguro Samantha o Oliver mismo. Oliver en realidad entraba y salía, como que quizás tenía problemas de conexión, ¿no? Ahí va Samantha. Hola Julián, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo va? Bien, todo bien. Una de las preguntas que nos surgió a nosotros después de escuchar el podcast es saber cuánto tiempo invirtieron en la producción, porque se ve que es algo que requiere mucho trabajo. Sí, mucho. La verdad que fueron un par de meses. Lo que pasa, no necesariamente lo tomen como un parámetro de que todos los podcasts se tarda lo mismo, ¿no? Pero este en particular y estuvimos 3 meses
básicamente. ¿Por qué también 3 meses? Porque como es algo que hicimos freelance, digamos, por fuera de todos nuestros otros trabajos, todo el equipo que lo armó, llevó esos tiempos, ¿no? Pero, o sea, había ahí una cadena de producción que hubo unos encuentros previos, porque les cuento el origen para que se entienda. Este podcast nos los pide una fundación, que es la Fundación FES. Frederick, no me sale ahora el nombre, que es una fundación del Partido Socialdemócrata Alemán, que tiene fundaciones del partido en todo el mundo, básicamente, ¿sí? Y labura temas de economía, de sindicalismo, organiza charlas, genera mucho contenido. Y una chica que trabaja ahí, María Julia del Yosó, tenía una idea, ella es economista, tenía una idea de armar un podcast sobre la deuda, específicamente el tema, y había hecho una pequeña encuesta con un par de preguntas a gente que no venía del palo de la economía, porque en general, como ella venía del palo de la economía, se rodeaba de toda gente que entendía, economistas o periodistas especializados. Se corrió un poco de su círculo más cómodo y preguntó qué le interesaba, el que más o menos a gente que no tenía relación, qué entendía por la deuda, qué sé yo, y a partir de esa pequeña encuesta que hizo, me contactó porque me escuchaba en la radio y teníamos un par de conocidos en común, y me preguntó si me copaba hacer este podcast. Sí, yo le dije que sí, y ahí empezamos con un par de reuniones donde ordenamos todas esas preguntas que tenía ella, lo armamos en una estructura. Eso nos habrá llevado, no sé, una semana, supongamos, ¿sí? A partir de ordenar esas preguntas, las agrupamos. Las agrupé para que me queden en capítulos y armar un relato seriado como el que escucharon. Eso nos llevó una semana. Después de ahí, bueno, nos pusimos en contacto con Fran Cantamuto, quien es el que escucharon que lo conduce, que además era el economista que trabajó con nosotros en la producción. Entonces, Fran iba haciendo unos briefs, o sea, no, perdón, el brief eran unos resúmenes de cada capítulo, con todo, digamos, el marco teórico, ¿sí? Y en base a eso, después yo lo leía, nos juntábamos, veíamos quiénes voces autorizadas y demás que nos convenían para cada capítulo, y escribirlo. La verdad, yo soy medio deforme en eso, porque en general está bueno escribirlo con cierto tiempo. Yo en una noche los escribía, los capítulos, o sea, empezaba a las 10 de la noche, terminaba a las 5 de la mañana e iba sacando capítulos. Pero bueno, nada. Así que en ese proceso, entre que Fran los iba armando, íbamos contactando a los entrevistados, se hicieron esas reuniones previas en donde se armó, nos llevó un par de meses. ¿Se podría haber hecho en menos? Sí, tal vez se podría haber hecho en menos, por las circunstancias del laburo, porque encima fue todo en pandemia. Por las circunstancias del laburo nos llevó un poco más de tiempo. De hecho, pudimos grabarlo en un estudio, porque Fran es de Bahía Blanca y ahí en Bahía Blanca todavía no tenían restricciones en el momento en que lo grabamos. Entonces él pudo ir a grabarlo a un estudio, una radio, perdón, no estudio, a Radio de la Calle, que es una radio muy importante, de mucho laburo de comunicación alternativa en Bahía Blanca. Así que pude ir a grabarlo ahí. Y, o sea, aprovechamos la situación de que él estaba desfasado en cuanto a las fases de aislamiento para que lo pudiera grabar. Todo eso en este contexto nos llevó 3 meses. Pero sí, bueno, nada, es un laburo, sobre todo de investigación, y por más que yo lo escribiera en una noche, estaba una semana leyendo el capítulo. O sea, como toda la información que me daba Fran, pues yo la leía, y esa noche era como que volcaba lo que iba craneando. Y después de eso, cuando yo una vez armaba el guión, eso se lo devolvía de vuelta a Francisco, él grababa y la pista esa de voz se la pasaba a Sucho, el editor, a Mauro, que es quien se sume seguramente en un ratito. Y bueno, todo ese fue el proceso. Y a diferencia de otros podcasts, esto es importante, nosotros decidimos publicarlos todos los capítulos juntos. Salvo, porque acá hay otro detalle, el capítulo 7, que lo decidimos hacer nosotros mientras estábamos terminando, porque justo era la negociación de la deuda. Entonces,
el capítulo 7 se trata específicamente sobre el proceso que desembocó en la última renegociación por parte de Guzmán y del gobierno actual. Cuando vimos eso en el horizonte, dijimos, no lo podemos dejar afuera. Ese de hecho lo laburamos medio a contrarreloj y en 2 semanas ya lo sacamos. Yo voy a ir haciendo preguntas, pero métanse quien quiera en el momento que quiera, todos, cualquiera que pregunte. Igual también tenemos acá una guía. Juli, y una pregunta. Vos decís, bueno, recibías el material, ¿no? Que te había pasado del Economista. Estamos hablando de cuántas páginas a ver, de acá los chicos y las chicas van a hacer podcast. Sí. Y no solo para que les sirva de experiencia para producir los propios, sino justamente antes de que entres estábamos hablando, o sea, como si te tiran, queremos hacer un podcast sobre la deuda externa, y uno dice, ¿qué? ¿Cómo le meto esto? Entonces también para saber cómo trabajar con un material que a priori puede ser ajeno, o que tenías el conocimiento que podemos tener todo de la deuda externa y no tan específico. Sí. ¿Te tiraban qué? O sea, no sé, 40 páginas. En mi caso, recontra ajeno, porque yo de economía, de hecho, si ven mi cuenta bancaria se van a dar cuenta que no entiendo nada. Más bien lo contrario. Depende del capítulo y va variando, pero eran como unos choclazos así de vómito teórico y de historia, sobre todo, de ordenar mucho. Entonces yo lo que hacía, junto con Fran, era, más allá somos todos estudiantes de producción o de periodismo, y esto lo vamos a manejar todos. Más allá de yo no entender específicamente del tema, sí todos desarrollamos foco, criterio o el cómo contar. Entonces, yo al leer eso, sin ser específico, ya iba, esto lo sacamos. Esto es una digresión dentro de lo que queremos contar. Esto está bueno, pero de esto podemos hacer 2 podcasts distintos. Entonces, yo lo que hacía era como ir editando, básicamente, junto con Fran, que él me decía, no, pero mira que si sacás eso después, más adelante, porque hay que entender esto, no me entregó los 7 capítulos juntos, cosa de que se fue construyendo. Entonces, estaba todo medio en la cabeza de Fran, pero está bien, laburamos bien. De hecho, a Fran no lo conozco en persona. En persona, claro. No, solo es una ventana de video que me dijo que se llama Francisco Cantamuto. Puede ser otro, o sea. Puede ser, sí, puede ser otro, y así que no lo sé. No, Fran, si lo googlean, ténganlo en cuenta, porque aparte él es profesor, eso facilitó mucho, porque y es investigador del CONICET, es muy capo, y su forma de bajar ese contenido facilitó mucho. Porque estaba, si bien eran unos bodocazos, estaban como explicados para que lo entienda yo. Claro. Así que nada, eso, pero depende, no sé, había capítulos que me entregaba 4 carillas, ¿no? De letra muy chiquita, todos juntos, así, otros 8, pero eso no siempre se condice después con el largo del capítulo en sí mismo. Claro, porque muchas veces, a veces tenés poco, los que tenían menos texto se me terminaban estirando a mí en el guión en la búsqueda de recursos para contar cosas o de explicación, y a veces los que tenían mucho se editaba un montón para llegar bien al punto, pero eso, o sea, lo importante acá para entender, me parece, del proceso es que si vamos a hacer un podcast, que valga la pena que sea el formato podcast, ¿no? ¿Qué quiero decir? Para que sea, no digo que todos tienen que ser sobre la deuda, de cualquier tema, pero bueno, que se labure con un guión, que se piense, que se arme una estructura, que se planifique de antemano. 2 gordos hablando de cine, hay un montón de eso, ¿viste? Es como una bocha, como, sí, no sé. Nuestro podcast es especializado sobre enanos de cemento. Son 6 capítulos de 2 personas hablando de... A mí me gustan los enanos, sí, a mí también. Son lindos, sí, son lindos. Bueno. Tiene que conocer a Juli, tiene este humor. Digo porque soy algún amante de los enanos de jardín, A mí me encantan, o sea, ¿sí? Por eso cité el ejemplo. Yo haría uno con gusto, pero investigué la historia y es bastante corta, así que no me da para un podcast. No, para un podcast.
Sí. Es muy interesante porque en realidad representan a mineros. Por eso los sombreros que tienen no son duendes ni nada. Pero cuando saque el podcast se van a enterar. Muy bueno. Ahora, quiero preguntarte una Sí. cosa, Juli. El guión que vos escribías y que el objetivo era divulgar, o sea, bajar algo técnico para que todo el Sí. mundo lo pueda entender, ¿alguien revisaba tu guión después de que vos lo escribías o quién le daba el ok? Había esta chica que es la que coordinaba, María Julia, que es también economista y que viene a labura ahí en la FES hace rato y es docente también. Ella intentaba supervisarnos, pero como nosotros íbamos corriendo con los tiempos, a veces tuvo que simplemente confiar. Pero de todos modos teníamos el doble chequeo con Fran, que Fran me bajaba el guión, o sea, me bajaba la información, yo lo armaba, lo editaba, ¿verdad? Lo dejaba hecho un guión. Muchas veces también eso requería que yo investigue algunas cosas, porque en general para poder explicar algo terminaba yo leyendo y estudiando, o incluso para hacer algún gag, porque tiene así como, también tenía que entender un poco el contexto, entonces me metía en los diarios, buscar, nada, qué sé yo. Eso, pero en general el doble chequeo lo hacíamos con Francisco, más que nada, y María Julia cuando no nos tenía que correr y gritar y esas cosas, pobre. Entréguenme. Sí. Samantha y Oliver, los mismos que participaron antes, preguntan a qué público apuntaban, a qué público, digamos, esta fundación quería llegar. Bueno, mayormente era a gente no iniciada dentro del mundo de la economía, no está hecho para economistas ni para periodistas especializados, y habíamos pensado un rango etario de entre los 20 y 50, más o menos. Después nos dimos cuenta que funcionaba incluso para gente más chica, pero no porque lo buscamos, porque nos los pidieron para secundarios y funcionó bastante bien. Y ahí se sumó Mauro Suchodol. Mauro. Sí, hola Mauro, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir, hacerte el tiempo, acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Buenísimo. Mauro se encargó de toda la edición sonora y el diseño. Que bueno, ahí nos estaban preguntando cuánto tardábamos en hacerlo, yo les conté que eran 2 meses, más o menos 3, pero también ahí medio corríamos con una ventaja que con Mauro trabajamos juntos hace mucho, entonces con otro editor en algunos guiones yo tendría que haberle puesto, describirle una situación, y a Mauro yo le ponía, no sé, un lunar que habla, y ya nos entendemos, entonces era como bastante más sencillo laburar con alguien que conocía, y aparte él, nada, también por WhatsApp, puse tal cosa, 2 líneas, que en otra persona tenía que aplicar, sí, perfecto, y eso nos agilizó bastante los tiempos. Sí, sobre todo lo que tenía que ver con búsqueda de archivo. Claro. ¿no? Claro. Sí. Porque si no era este link, de tal minuto a tal minuto, y era una cosa que íbamos peloteando entre los dos, y eso agilizó. Y vos, Mauro, bueno, me imagino, pero digo, también quizás las condiciones de producción de eran extrañas porque eran pandemia y qué sé yo, y ustedes son un equipo ya creativo y que labura juntos, pero vos podías también sugerir, che, no, mira, este audio me parece mejor que esto, vamos con este archivo, vamos a poner la arruga que no sé qué. O sea, ¿cómo era ese trabajo en equipo? Sí, desde ahí, desde el peloteo con Juli, de yo decirle, che, mirá, esto no queda raro porque uno quizás, sobre todo lo que tiene que ver con el archivo de política, uno lo tiene visual, digo, no sé, cuando Rodríguez Sá dice, al que puso pesos recibirá pesos, el que puso dólares recibirá dólares, uno tiene la imagen, pero quizás cuando lo escucha en audio, le digo, che, está medio sucio el audio, no acompaña bien, es mejor por acá, es mejor por allá, y también lo mismo, no sé si ya hablaste de esto, Juli, con Fran también, cuestiones que tienen que ver con, che, esto, volvémelo a decir porque no quedó claro, o yo acá quiero enfatizar más esto, o quiero lo otro. Teníamos esas 2 vías, digamos. Sí, eso de las indicaciones, yo pensé que lo habían grabado presencialmente, digamos, y una de las preguntas era eso, o sea, ¿cómo le hacían las indicaciones a Francisco para que, bueno, no, acá baja, acá subí, acá se chiste, acá... En general, en el guión le metíamos referencias. Perfecto. Tipo, no sé, pero, o sea, en sí mismo ya eran un pequeño guión la referencia. Era
Fran, acá lo tenés que decir como si te persiguiera la policía y vos te escapás en un pony. Entonces, Fran decodificaba esa situación y le daba esa entonación. Pero en el caso anterior, por ahí Mauro no lo dice porque es muy modesto. En particular, Mauro no es nomás un editor, porque él es productor, además, y muchos gags que están dentro de la pieza son de él, porque una cosa es escribir y cuando empezaba a sonar me decía, Claro, che, le acá pedía. rematé con esto. Sobre todo lo que son gags de archivos que se contestan, de archivos de audio, bueno, esos son de autoría de él, pero laburamos hace mucho juntos, medio como, o sea, metiéndonos uno en el laburo del otro y nos ha resultado, por lo menos hasta ahora. Buenísimo. Sí. Genial. Mauro, que llegaste un toquecito tarde, ¿querés Sí. presentarte a los chicos, a las chicas? Estamos en la carrera de periodismo, hay estudiantes de primer año, de segundo año, y las profes de radio y de historia, así que si querés contar quién sos, además de egresado de ETA. Sí, doble egresado de ETA, porque hice producción, que ahí nos conocimos con Juli, y también hice operación. Ahora trabajé mucho tiempo en Telam y ahora trabajo en Congo como operador de Sexy People. También trabajé en Vorterix y bueno, nada, Juli lo conozco, hicimos un montón de cosas juntos, podcasts que vieron y no vieron la luz, pero bueno, nada, son casi 12 años que nos conocemos, así que cuando dice Juli que ya hay como una cosa aceitada, créanme que hay bastante tiempo y laburo atrás de eso. Y la otra cosa, no sé si, Juli, vos lo dijiste, pero más allá de que el laburo en pandemia dificulta todo, igual, pandemia o no podríamos haber estado con Fran al momento de la grabación, porque Fran vive en Bahía Blanca. Bahía Blanca, sí, totalmente. Así que había algunas cosas que, sabiendo que Fran iba todas las semanas a regrabar, teníamos esa ventaja de saber que a lo sumo a la otra semana lo podíamos regrabar. Claro. Pero bueno, pandemia o no pandemia, el vínculo con Fran hubiese sido siempre ese, digamos. Bien, y lo conocieron así, o sea, che, Sí. Hola, te presento, este va a ser el conductor. Sí, de hecho, a Fran lo sugiere la FES, o sea, María Julia, quien es la coordinadora de la fundación, que nos dicen, che, él es el ideal, y así que... Eso está bueno también para trasladarle como experiencia a los chicos y a las chicas de que, bueno, salió todo bien y Fran era un genio, pero a veces, o sea, no solemos elegir el equipo con el que trabajamos y hay veces, bueno, este es el conductor, arréglense. Sí, tal cual. Te pasa. Y también... Perdón, son más las veces que no elegís el equipo. Claro. Y también hubiese sido mucho más engorroso. Para mí, si no hubiésemos pegado onda con Fran, o si no lo conociera Juli, porque yo poder darme las licencias que sé que me puedo dar trabajando con los dos. De hecho, por ejemplo, el primer capítulo es dentro de todo bastante más cuidado, no hay tanto peloteo, porque también nosotros nos estábamos conociendo, porque yo con Juli sé los límites en los que puedo estar y los que no, y los que me va a decir que sí, los que me va a decir que no, pero no nos conocíamos ni al cliente, que sería la FES, ni Fran. Fran también pone la voz, pone la cara, y es el que tiene que decir sí o esto no, porque en definitiva es su voz. Entonces también era como, bueno, ¿puedo hacer esto? Claro, entonces era como una negociación. Con Juli, digamos, ya sé cómo va a ser, pero tanto con la FES, digo, no deja de ser una comunidad bastante seria de economistas. Yo no sé si quieren reírse de Macri hablando en inglés. Claro. Oiga que digan que no. Claro. Bueno, y eso como, porque por ejemplo Patricio, antes de que entren, es que estábamos intercambiando opiniones, decía, ¿no? Como tiene como mucho chiste, mucha referencialidad, o sea, ¿cómo lo trabajaban eso en relación con eso, con los que pagaban, supongo? La verdad que desde el principio nos dieron como cierta libertad, o sea, incluso hasta en alguna línea editorial que tenía más que ver con lo político, lo equilibramos nosotros, porque nos parecía que para contar, y si bien lo escuchan, o sea, claramente se entiende desde dónde está contado, pero a veces era
lo vamos a decir, por momentos era muy cuca lo que estábamos haciendo, aunque coincidamos, y nos parecía que lo mejor era equilibrarlo un poco, o nos pasaban cosas inevitables que en algún momento tenés que dedicarle 200 capítulos a todas las cagadas que se mandaron respecto a eso el gobierno de Cambiemos. O sea, pero no, más allá de la orientación política que tengas, porque fueron reales y muy concretas. Pero bueno, entonces era como regular y decir, bueno, también antes ya había quilombo, entonces nosotros lo fuimos equilibrando. Nos dieron bastante libertad, sí, una cuestión que está bueno remarcar, donde nos cagaron a pedos, y está bien, y lo entendimos porque realmente no nos dábamos cuenta, en el balance de los testimonios, si ven, hay paridad de género. Hay tantos especiales, bueno, y también está bastante cuidado ciertos, como decían, uso del lenguaje. En algún momento hubo discusiones por un exceso de referencias al fútbol, tal vez, que está bien que nos los marquen, primero porque son evidentes y también porque te ayuda a sacar tu cabeza de termo. Nosotros en un momento habíamos tirado los nombres de los entrevistados y esta chica María Julia, que es la que coordina, nos dice, hay 3 mujeres y son 2 chabones, y yo les digo que hay un montón de mujeres que entienden el tema. Sí, tenés razón, es verdad, somos una cabeza de termo, mala nuestra, empecemos de vuelta, y sí, claro. De hecho, después había más especialistas que especialistas para romper el idioma. Pero sí, pero estuvo bueno eso que estuvo bueno, como que nos rompieran ahí, para que no queden como que nosotros éramos reconstruides. No, éramos una cabeza de termo. Y no. No, hecho, sí, claro, está bueno eso que lo marquen, porque también te hace tomar conciencia en un montón de otros laburos, y está buenísimo. Claro, pero más allá de la libertad que decís que les dieron para laburar, ¿no hubo una línea editorial donde, digamos, el cliente te dice, che, yo quiero esto, que vaya por...? Hay una ventaja ahí, que es que a Fran lo ponen ellos, porque Fran ya había trabajado en la FES. Entonces, desde ahí ya teníamos bajada la línea. Porque si no es extraño que un cliente no te diga por dónde quiere que vaya, ¿no? Totalmente. Eso quiero que quede claro para los pibes, porque no, por lo general no te dicen, bueno, hacé tal cosa como quieras, ¿no? Estaba incorporado ya en Fran. Fran era un ex FES, por eso también lo habían elegido, ¿no? Ahí está la cuestión. Hay 3 cosas en realidad. La primera es que, y Juli puede dar fe, me comí un par de gags con fútbol de primera que había hecho, y me los tuve, así como los edité, tuve que hacer así y tirarlos a la basura. No, te pueden servir para otra cosa. Sí, pero con la voz de Fran. Y lo segundo también, que tuvimos como 2 negociaciones, primero para con nosotros mismos, digo, los que hacíamos el podcast, y después para bajarle esa línea a la FES. La primera fue que cuando terminamos de hacer los primeros capítulos, o creo que habíamos hecho, no sé, 10, 15 minutos, nos dimos cuenta que el podcast era bastante espeso. En cuanto a que tenía tiempo de descanso más en las entrevistas, pero que no era un podcast que vos puedas escuchar mientras haces otra cosa. Claro. Y eso fue una discusión que, bueno, primero tuvimos entre nosotros de, bueno, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos hacer algo ligerito con testimonios, entrevistas, cortina que va y que viene? Digo, para mí eso hubiese sido mucho más fácil. Pero también está bueno, también es un desafío, y creo que hay pocos podcasts que apunten a eso, a que vos te tengas que sentar y escucharlo. A mí me pasa, incluso cuando lo escuchaba o se lo pasaba a alguien para que lo escuche, que me decía, pará, loco, porque estaba colgando la ropa y de golpe, cuando volví, ya estaban hablando de Cavallo y cómo llegó Cavallo ahí. Ya se habían endeudado más. Claro, Aparte, ya sabía también hablar una voz. De dato duro, leído o interpretado, porque me imagino que también está hecha la elección de quien lo lee, quien es el hoster, en este caso quien está contando esta historia, está narrando, lo cuenta en un tono que no sería un tono formal y aburrido por la cantidad de datos duros y técnicos que tiene, ¿no? ¿Eso lo eligieron ustedes, lo decidieron ustedes o les marcaron? Eso fue... No, digo, el tono fue una contrapropuesta nuestra.
o sea, el código, digamos, que nos gusta en particular. Y de hecho, justo hace un tiempo, con Mauro, con Sucho, habíamos visto, no sé si la vieron, la película de La Gran Estafa, se tradujo acá, pero Big Short, que habla sobre la crisis de la burbuja inmobiliaria y cómo después... El mercado hipotecario. El mercado hipotecario de Estados Unidos, cómo explotó y cómo se llevó puesto los bancos y todo. Véanla, esa película está muy bien contada, cuenta hechos verídicos, con un ritmo hermoso y haciendo como todo el tiempo jugando como una película autoconsciente. Entonces recordaban, o sea, había momentos que decían, bueno, mira, el actor rompía como la cuarta pared y te decía, el personaje decía, esto que estoy diciendo no lo vas a entender así, que te lo explique, no sé, no me acuerdo qué actriz en una bañera con una copa de champán. Entonces aparecía y te explicaba cómo funcionaba, cómo el JP Morgan hacía años que estaba produciendo una estafa. Eso nos gustó y siempre veníamos como hablando de hacer algo así. Cuando nos ofrecen lo de deuda fue como, es acá. O sea, podemos jugar a esto, salvando las distancias. Entonces hicimos esta contraoferta de este código que venía bien con esta idea del promedio de edad y a quién le querían hablar. Porque el humor es un gran vehículo para contar cosas, sobre todo cosas que uno no entiende de primera mano o que tiene que explicar. Ayuda mucho. Y por otro lado, a Fran no lo habían pensado como un host para este tipo de formato, pero el chabón es un copado de la vida y con muchas ganas, entonces lo fuimos armando con Sucho. Acá decirlo así, apurate acá, y la ventaja ahí es de trabajar con alguien súper perceptivo, que estando en Bahía Blanca y nosotros gritándole por un Skype, el chabón se copó y nada, y sacó, o sea, él no estaba acostumbrado a presentar ese tipo de contenido, inclusive tiene un par de actings, él es un economista, o sea, muy serio en su formación. Sí. En un momento incluso dice... Me contrataron para un economista que pudiese ser esta pavada, una cosa así. Eso se lo dijo a la operadora y yo lo metí. Eso lo dice en serio. Claro. Eso se lo dijo en serio a la operadora y yo agarré y lo puse ahí a propósito. Claro. Sí. Me pareció excelente. Bien. Muy bueno, se ve la cuarta pared ahí. En algunos momentos se ve la cuarta pared, uno se la puede imaginar ahí. De esto que dijo Julián, perdón, Mauro, ahí voy, pero que me parece fundamental, que es también lo decimos en muchas clases, ¿no? O sea, cómo todo lo que vemos, leemos, vivimos, vamos a bares y demás, cuando podamos volver, nos impregna para después poder contar una historia. A veces es escrita, a veces no, pero eso, vieron una película, encontraron el registro y dijeron, che, esto puede ser. Eso es maravilloso, porque tiene que ver con eso, con qué nos nutrimos nosotros, los periodistas, productores, para contar historias cualquiera sea el formato. Sí, Mauro, discúlpame. Sí, y quiero agregar a eso que estás diciendo que también, y en esto voy a ser absolutamente parcial y es mi opinión, pero creo que los últimos 4 años nos han dejado un material maravilloso. Claro, para mí de furcios y contrafurcios y declaraciones que, visto en perspectiva, es como, hay un audio, está creo que en el primer capítulo, que es el de Macri diciendo, es como que vos le das la tarjeta de crédito a tu mujer y tu mujer se manda cagadas, y es como, yo lo escuchaba y me agarraba la cabeza como diciendo, pero ¿cómo? No puede ser, claro. ¿Es no puede ser legal publicar esto? Claro. Claro. Era una cosa así. La otra cosa también que habíamos visto era por dónde venían los podcasts de la FES. En general, la FES tiene como una especie de podcastera latinoamericana general, y lo que nos habían pedido a nosotros era tratar de hacer algo ganchero o sea, si vos escuchás los podcasts de la FES, son charlas entre economistas. Es bastante frío y es algo que a mí, que no sé de economía o qué sé yo, sinceramente me tiene que salir un amigo mío para que lo escuche. Para que le haga una buchada. Entonces, era también un desafío porque lo que nos pedían ellos era tratar de darle esto que dice Juli, tratar de darle como un color para que a cualquier persona lo pueda escuchar y le pueda gustar, digamos, bajárselo al llano, y esa forma de, como dice Juli, de cómo adaptarlo a Fran era crucial. Si nos podía salir bien, nos podía salir mal,
Pero si Fran no tenía ese feeling, íbamos para un lado que no era el que nosotros le hubiésemos querido dar. Y en eso también estuvo buenísimo la incorporación de Fran y que Fran rápidamente haya entendido para qué lado iba. Y una cuestión importante, y acá me pongo en vigilante y director de una carrera de éter vinculada, es que cuando te dicen lee todo, escucha todo, es vital, porque de hecho nos facilitó mucho nuestro laburo con el archivo, porque desde hace mucho tiempo nosotros consumimos todo, o sea, diario. Entonces era en un momento escribir y decir, yo me acuerdo que en algún momento, no sé, Burrich o quien sea dijo tal cosa. Entonces era ir y buscar ya puntualmente, pero eso se construyó. Yo hace mucho que laburo en tiras diarias periodísticas, entonces nada, es como eso. Sucho laburó mucho en Telam también. Ese consumo, después esa mochila, le digo yo, en donde va cargada de información, te facilita después laburar cualquier otra cosa, incluso un formato que nosotros ni nos esperábamos, que era hacer un podcast sobre la deuda, que a priori el tema nos parecía, a mí si hacer un podcast sobre la deuda, no, gracias, no voy a mi casa, me aburro. O sea, pero... Yo creo que eso nunca fue tan fácil. Nunca fue tan fácil, yo como editor lo digo. Cuando nosotros hacíamos los laburos con Juli de la carrera de producción, teníamos que ir a la biblioteca de Éter a buscar el CD 18, track 24, fragmento 8. Claro. Perdón, ¿viste? Cuando yo iba a producción me decía alguien, lo cassette que lo tenía, en mi época eran los CDs, pero ahora lo único que tenés que hacer es pensar las personas que estuvieron en ese momento y meterlos en un buscador de YouTube. Es sencillo, pero como dice Juli, tenés que estar, digo, no sé, nuestra generación se crió a base de Caiga Quien Caiga, TBR, es pensar un poco, bueno, a ver, por este lado, ¿quién era el ministro de Economía en este momento? Pero ahora es ir y poner un buscador, o sea, nunca fue tan fácil. Después está en lo fino de cada uno, de lo que cree cada uno que le puede aportar, y hasta cuando también se lo permiten, porque digo, Macri tiene esas y tiene otras más que no se pueden poner porque rozan lo absurdo, digamos, y ya también es como, nos podemos reír un poco de él, pero ya el podcast se encarga bastante en dejarlo en esa posición. Claro, no voy a decir las cosas pero hablen por sí mismas. Exacto, entonces no hace falta empujarlo, se cae solo. Chicos, chicas, ¿quién pregunta? Patricio, Vicky. ¿Quieren prender el...? Sí, bueno. En realidad medio que lo contestaron, porque nosotros teníamos como bastantes preguntas vinculadas a FES. Creo que me parece la pregunta más, no original porque la hayamos hecho nosotros, pero sí que por ahí no estuvo todavía, es que Patricio se preguntaba esto de cómo piensan en un podcast para menores de 15 años. Si creen que consumen podcast, y bueno, nada, si es un público que creen que este modelo les podría gustar. Vinculado a la FES, y no sé porque eso es ya lo que piensan en la FES, y cuando laburás con un cliente no estábamos para discutir la visión del cliente, sí para potenciar o sugerir, y porque aparte queríamos agarrar al cliente. O sea que si ellos nos decían, queremos hacer un podcast para gente de 12 años, que sean todos albinos, no le íbamos a decir, che, es muy chiquito, nosotros nos encargamos, lo hacemos. Por eso, en lo particular, pienso que, no sé, o sea, basado en algunas mediciones a las que tuve acceso, o encuestas y demás, no es el público sub 15, no es el que mayor consumo de podcast tiene. Entonces sería como una apuesta. Entiendo también que para eso hay que pensar qué cuento y cómo lo cuento, siempre teniendo en cuenta el target que le apunto. Lo que hay que hacer es hacer un ejercicio medio publicitario, del razonamiento publicitario, que es buscar el insight. ¿Qué sería el insight? Es ese universo de saberes previos y comunes que pensamos a priori tienen la generación sub-15. Dentro de la generación sub-15 pensar a qué extracto de los sub-15 le quiero hablar. O sea, hay que estudiarlo
Y eso, si se labura, se consigue un buen resultado. Ahora, si yo te tengo que decir, los sub-15 son los que más consumen podcast, yo por las métricas y estudios que vi, no. Pero bueno, si se quiere, si te lo piden, digo, hay una forma de elaborarlo para llegar al mejor producto posible y que después veremos, porque también después hay una cuestión de gusta, no gusta. Nosotros, de hecho, terminamos el podcast y era todo como... Teníamos tres problemas. Que no le gusta la FES, que lo escuchen los economistas y nos digan, che, esto es una basura, y lo cual era muy malo para la FES y para nosotros, y que el público, el target que nos habían dado para el cual lo habíamos presentado, también nos diga, che, esto es una mierda, o sea, no se puede escuchar. Confiábamos en nuestro laburo, pero después, hasta que no lo pones a que lo escuchen... ¿La FES les iba pidiendo capítulo tras capítulo? ¿O? No, entregamos todo junto, por eso... Claro, el riesgo era mayor, porque no es que te iban diciendo todo bien, dale. El único capítulo que entregamos separado fue el capítulo 7, que eso fue como una actualización que les conté antes. De todos modos, insisto, laburábamos mucho con María Julia, que era la coordinadora de la FES, que nos perseguía y le íbamos filtrando información, porque también no queríamos que nos bochen algunos gags, que nosotros sabíamos que nos íbamos al carajo, qué sé yo. Entonces, o te los escondíamos, le mostrábamos un guión donde no estaban. Después les encantaron, ¿no? Claro. O después nos puteaban porque, che, esto no estaba en el guión. Pero quedó bien, sí, quedó bien, listo. Pero bueno, la clave ahí es que Fran tenía la línea FES. Claro. Entonces, es mucho más fácil, no tuvimos tanto bardo con eso. Incluso le hacíamos un poco de trampa a veces a Fran, le hacíamos grabar alguna cosita y después lo usábamos para otra. Pero bueno, nada, cosas chiquitas, que no lastimamos a nadie. Ningún pony fue... No, ningún economista fue herido en este podcast. Sí, Mauro, perdón. Yo creo que sí, igual hay... Si bien coincido con todo lo que dijo Juli en el sentido de que los menores de 15 no son los grandes consumidores de podcast, sí es verdad que el podcast me parece un formato más amigable para un público que está desde chico acostumbrado al on demand. En el sentido de que si yo lo mando a escuchar lo mismo en una programación de radio, eso sí va a ser mucho más difícil. Sí. Esa sería como la única ventaja. Sí. Y también... dentro de las otras cosas, que no sé si lo abordaste, pero sí hubo un momento en donde nosotros tuvimos que entrar en una semi-negociación con la FES, porque también había algo de los podcasts que no quedaba claro en la manera de cómo se distribuían en el canal que lo querían subir. Que también nosotros entramos ahí en una negociación, no sé si lo contaste ya. No lo conté. La onda, así, a grandes rasgos, es que más allá de la cuestión fría de cliente y gente que produce, nosotros también las cosas que hacemos le ponemos bastante corazón porque son proyectos que nos gustan. No somos tan mercenarios. Y queríamos que se escuche. Entonces, en un momento hubo una discusión porque la FES tiene su propio canal, pero que es para la región, que es para todo Latinoamérica. Hispanoamérica, creo. Y claro, y su forma de publicarlo era, te publican el primer capítulo de Deuda, después viene uno de Ecuador sobre entrevistas a economistas, después así todas las semanas. Para nosotros era como tirar el laburo a la basura, que más allá que ya nos habían pagado y todo, nosotros queríamos que se escuche. Entonces ahí empezamos como a negociar, a operar un poquito, a mostrarle ejemplos, a convencerlos. Claro. Porque el canal está anclado en Colombia, aparte. O sea, claro, ya la propia aplicación de Spotify o cualquier metabuscador no te lo va a ofrecer porque básicamente no vivís en el país. Considera eso. Considera que por más que te interese la economía, te va a recomendar mucho antes el podcast de Berkovich, de Pasaron Cosas, antes que el tuyo. Porque sí. No, eso, y ahí a través de María Julia, eso fue clave ella, que era la coordinadora de FES, que nada, nos entendió lo que le planteábamos y que en realidad les servía a ellos también. Claro, porque, totalmente. Iban a perder un laburo en el que habían pagado, habían puesto una guita y se les iba a diluir. Y bueno, nos dieron bola y lo logramos ahí armar su propio canal
del podcast. Ahí hubo una negociación. Retomándolo de los sub-15, porque nos fuimos disgregando, para nosotros fue una sorpresa que funcionase para los colegios secundarios, por ejemplo. Porque nosotros sabíamos que había cosas que funcionaban, hasta ahí mucho gag generacional de 30 liber, si les digo, de referencias a los Simpsons, a un par de cosas, pero bueno, nos alegró mucho que haya funcionado. Eso sí, para los... Era un poco lo que decía Patricio, ¿no? Patricio, ¿estás por ahí? ¿Querés plantearlo vos? Decía, ¿no? Como más allá de la cantidad de información, que sé yo, se necesita mucha información también para decodificar, y también lo planteaban los chicos Samantha y Oliver en un foro que armamos, ¿no? Como hay referencias a un montón de gente que conocemos, memes, tipos, hasta tonos de voz, los Simpsons, como decís, las trivias, no sé, como mucho metatexto, eso es lo que decimos. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de que yo haga una? Porque es verdad que prácticamente las estaba recorriendo y las agotamos, los que apuntaron en el Reddit, más o menos las agotamos todas. Los chicos de primero, chicas, chicos, ¿tienen alguna? Adelante, ¿eh? Silvia, la profe de historia. De lo que sea, me conviene comprar dólares. ¿Qué, Fabi, qué decías? Que Silvia me parece que quiere preguntar. Silvia, ¿querés vos? No, yo me parece que no, hacer una referencia, me parece interesante. Hace un rato, cuando hacían todo el raconto de cómo fue el laburo, yo que en realidad no lo veo desde el lugar periodístico, porque en realidad soy profe de historia, me parece muy interesante algunas cosas que resaltaron, y yo creo que ese es el sentido. Yo siempre se los digo a los chicos cuando empieza la cursada, el sentido de que tengan historia en la carrera, tiene que ver con algo que es ponerle contenido, y esto atravesó un poco bastantes de las cosas que dijo Juli y que dijo Mauro, porque bueno, a ver, uno puede hacer, este fue un podcast que si bien, digamos, tenía, digamos, una intencionalidad y atraviesa toda la historia de la deuda argentina, y por eso también, digamos, hay mucho laburo de producción. Quizás se pueda hacer algo más cortito, pero por más de que sea cortito, el contenido es lo que me da base para después agregar eso que también señalaba Mauro, que por eso me pareció muy interesante, esto de enriquecerlo con humor también, ¿no? Yo hace un ratito hacía un raconto, y muchas veces cuando hablamos de la historia económica de nuestro país, siempre aparece como mencionado el famoso monólogo de Tato Bores con los cambios de monedas y las devaluaciones. Y fíjense que es terrible lo que relata en ese monólogo, porque en realidad habla del devenir, pero quizás nos queda porque está contado de una manera tragicómica, ¿no? Y me parece que para eso sirve los recursos a los que hacían referencia a los chicos, que es para que podamos digerir algo que ellos mismos dijeron. Si me lo cuenta un economista, y seguro que me duermo. Entonces, me parece que es ir encontrándole el matiz entre los recursos con lo duro del contenido, ¿no? Y por eso me parece sumamente valioso el laburo que hicieron. Bueno, gracias. Respecto de la producción, que los chicos y las chicas van a hacer podcast y van a seguramente entrevistar gente y demás, ¿ustedes hacían entrevistas largas y le preguntaban muchas cosas y demás, o iban ya sé que no es a veces tan dirigible, pero al testimonio que necesitaban? No sé. En este caso, son dos formas válidas de encararlo. Hay veces que te tenés que entrevistar con alguien y haces la charla larga y extraes lo que necesitas. Como nosotros había un guión y sabíamos bien qué queríamos contar, buscamos qué persona nos convenía que nos cuente X cosa. Claro. Entonces fue localizado. Era, por ejemplo, Berco, que compañía acá de emisora. A Berkovich sabíamos que él había hecho específicamente una película documental sobre el FMI, que se llama Deuda. Bueno, entonces el capítulo del FMI lo fuimos a buscar a Berco y que nos contó. Más allá de eso, hay un laburo grandísimo de edición de los testimonios. O sea, cada testimonio que ustedes escuchan ahí, que dura menos de un minuto, el crudo eran 10 o 15 minutos.
Y ahí laburaba, yo lo editaba, lo acortaba, hasta llegar a esa síntesis, sin transgiversar, ¿no? Eso es importante. Pero el laburo fue como localizado. Necesitamos saber esto, y buscábamos a quién preguntarle. Bien. Ahí Fran también puso mucho. Sí, claro. Fran también conoce. Claro. Básicamente era una charla donde él también proponía. Sí. De hecho, los inserts a mí me pareció muy interesante el que habla sobre Grecia, sobre Ucrania. Él los tenía súper focalizados. Él sabía que esa persona había escrito un libro sobre, y claro, a mí nunca se me hubiese ocurrido ni disparar para ahí. Claro. Bueno, pero eso tiene que ver con quién, que está bueno. Yo quería puntualizar en qué, porque a veces, sobre todo al principio, capaz que estás, no sé, con un economista o con alguien y lo entrevistaste 45 minutos, porque todo lo que dice está buenísimo y no sé qué, y a vos te sirve 1 minuto. Entonces, ahí está la relación costo-beneficio y cómo la producción tiene que ir como al hueso. Es que, más como tip, digamos. Es que todo parte de lo mismo para cualquier producto que uno realice, que es qué quiero contar, a quién y cómo. Cuando vos haces esa operación primero, después no hace falta que vayas a pescar a ver si te dijo algo interesante a alguien, porque vos ya sabés qué querés contar. Entonces vas a buscar lo que necesitas. Es distinto un programa en vivo en donde, digo, eso también está bueno para hacer un podcast. Aprovechar es una ventaja el que no sea en vivo. Es una ventaja el tiempo de poder parar la pelota y pensar y de estructurar y de construir que nuestra temporada sea en sí mismo un relato que vaya por capítulos o que avance hacia alguna parte. En un programa en vivo, por ahí sacás a alguien y jugás un poco a ver el título que sacás. Entonces lo paseás por una cuestión de temas. Los mejores entrevistadores en general son los que saben qué quieren que les respondan. Qué ir a buscar. Pero en el caso de producir un podcast, la ventaja es, digo, si yo ya sé qué quiero contar, a quién y cómo, listo, voy y busco lo que necesito y optimizo tiempo. Y a la hora de editarlo también, ¿cuál es el valor agregado de hacer un podcast? Porque si no lo hago en vivo, digamos. Eso también, poder pensar qué puedo hacer que no podría hacer en vivo. Eso es una gran herramienta, por lo menos a mí me sirve un montón. Imagínense hacer la mezcla de audios en vivo, es imposible. Entonces, bueno, démosle un valor agregado. Eso también lo hablamos con Juli. Sí. Hagamos algo que no se parezca. Hay mucho podcast top de Spotify que es un recorte de un programa en vivo. Bueno, no, rompamos con eso. Y eso fue una decisión y va en el cómo, que dice Juli. No hay una cosa está bien ni la otra cosa está mal, son formas. A nosotros, que nos gusta esto que hacemos, nos parece que el podcast es una oportunidad de poder jugar a esto, es nuestra posibilidad incluso de nuestras pequeñas películas, de poder componer y jugar a eso. Por eso nos gusta darle ese valor agregado. Después, ese podcast, que son 2 personas hablando, como decimos antes, de enano de cemento, qué sé yo, tienen millones de escuchas. Y está bien. A mí me encantan, ¿eh? A mí me encantan. Son otra. Yo tengo una colección de enanos de jardín hermosa. Seguro que alguno le robaste a Julián. Sí, un poco de esto hablamos, ¿no? Como la primera, cuando empezamos a hablar de podcast, tuvo que ver con esto, con que hay diferentes formatos, ¿verdad? Pero que para que tenga sentido, entendíamos que el podcast tenía que tener, como pusimos en una filmina, 50% de estructura narrativa y 50% de sonoridad, como para que tenga un elemento diferenciador de lo que podemos hacer, y ahí la producción es todo. Sí. Mauro, le preguntamos antes a Julián, y ahí después leo la pregunta de Mariela, le preguntamos antes a Julián, de todo ese guión que venía, duro, más informativo, qué sé yo, cuánto él lo trabajaba para que finalmente sea, digamos, un guión que Fran pueda leer y demás. En tu caso, o sea, ¿cuánto tiempo te llevaba, no sé, o sea, cada uno de los capítulos, esos guiones que, digamos, tiene tanta sonoridad, tantos recursos, que me parece que debe haber sido un laburazo, ¿no? Sí, un montón. Yo le calculo de edición nada más, 15 minutos por cada minuto,
pero sumémosle 15, 20 minutos más de buscar archivos de cada cosa que yo leía y decía, esto lo voy a rebotar con este discurso de Macri, o que iba escuchando y decía, viene muy lineal, eso también, ¿viste? Uno cuando lo va escuchando va pensando y va diciendo, ya hace un minuto que el tipo viene hablando de corrido. Bien. Hay que romper. ¿Con qué rompo? Busco. Bien, dijiste 15 y 15 en media hora, y ponele que tenés 10 años de profesión. Podríamos utilizar esa regla como para que los chicos y las chicas tengan como algo que es, a veces, y para este tipo de productos, que no todos los podcasts son así y demás, pensar una regla de 1 hora de laburo para 1 minuto de radio. Sí, más o menos. Cómprese una buena silla porque... Experiencia, ¿eh? Sí, por eso dije, con 10 años de experiencia, sí. No, por eso digo, tengan una buena silla para sentarse porque... Y además hay otro factor que es tirabas un render cada 3, 4 minutos y lo rebotábamos. O sea, tipo 3 de la mañana me llegaba a mí un WhatsApp con, escuchá, ok, 3 de la mañana, 4 y cuarto yo le respondía así entre dormido, no, esto. Al otro día era como un ping-pong, que eso también te lleva tiempo. Pero eso también es como laburamos nosotros. Sí, porque se puede trabajar también en horario matutino, chicos. Sí, claro. No, pero digo... No es sano. Este ida y vuelta de que nos metemos, uno se mete en el laburo del otro, no muchas veces pasa, a veces terminas el guión, que se arregle el editor y ya fue, pero en este caso es como laburamos colaborativamente. Desde hace usen Google Drive mucho, aprendan todas las herramientas para laburar colaborativamente. Nosotros venimos laburando así a distancia nosotros no nos juntábamos porque básicamente vivía en Paternal y yo en Quilmes, entonces nos acostumbramos a laburar en pandemia sin la pandemia. Buenísimo, tenía un entrenamiento previo. Bueno, chicos, como para ir terminando, vayan pensando si alguno tiene alguna otra pregunta. Mariela pregunta, a modo de repaso, ¿qué recomendación nos darían a los estudiantes a la hora de avanzar en el podcast? Que no los haga, no. No, es un quilombo, que si no le ponen mucha guita ni se muevan. No, porque tampoco nos pusimos mucha guita. Pero no importa. Qué bien la pasamos. Pero qué bien la pasamos. No, todo sumo. Lo básico es que pensarlo, o sea, pensarlo es lo principal. ¿Qué carajo quiero contar? ¿Para quién? ¿Y cómo? Esa operación después te puede salir mejor o peor. Después podés tener más o menos recursos. Son cosas que con el tiempo se afinan, no es nada terrible. O tuviste una muy buena intención que en la realización quedó trunca. Bueno, nada, eso es tiempo de laburo. Se hace una y otra vez, y incluso teniendo un montón de experiencia, después te la pegás en los dientes lo mismo. No pasa nada. Pero es, ¿qué quiero contar? ¿A quién se lo quiero contar? Y a partir de ahí pienso el cómo. Es eso. No tirarse a ver qué onda, a ver qué hago, porque te va a salir una pedorrada. Sí, y también ser realista, sobre todo cuando trabajan para un cliente, sobre tiempos y plazos de entrega. Digo, no piensen en una mega producción. Nosotros sabíamos que teníamos 2 meses y le tuvimos que terminar metiendo porque quizás fuimos mucho más... apostamos un poco más de lo que realmente se puede, entonces eso también, plantéense tiempos que puedan cumplir, sobre todo de la edición, por lo menos lo pienso así. Y la otra también es, y Juli no me va a dejar mentir, yo un montón de las cosas que hago no me gustan cuando las hago, pero ahí están. Así que cuando crean que una idea es mala, consúltenla con la otra persona porque probablemente sea buena. Sí, eso, ténganlo en tiempo, eso, tengan en cuenta eso, de que hacer estas cosas, sobre todo en la edición, y en el guión también, te lleva muchas horas de meter la cabeza ahí, y perdés referencia y dimensión. Entonces, no sé, a la 4ª página ya estás hinchado la pelota y te parece que lo que estás escribiendo es una bosta. Entonces, siempre está bueno tener a alguien, che, léeme esto, como... ¿Entiende esto? Claro, eso tenerlo en cuenta. Y también, una cosa que a mí me ha pasado mucho antes y que ahora a fuerza de palazos fui aprendiendo, que todo lo que hacemos es para que lo escuche un otro, ¿no? Porque si no caes medio en un onanismo, que a mí esto me encanta,
está bien, muy lindo, sonoramente no se entiende un pedo. Entonces, como. Te enamorás de tu propio producto, eso pasa muchas veces. Sí, de tu propio producto y de tu propio delirio. Te enamorás te enganchás con una cosa, te vas enganchando con la otra y decís, este que viene, lo que me dijo, esto, y después tenés un bodoque que decís. ¿Qué pasa no solo con el podcast, sino cuando haces una entrevista, cuando haces un informe, cuando haces una producción? Digamos que es como el ABC de la radio, ¿no? Más allá del formato que utilices. Sí, hay alguien que te va a escuchar y lo estás haciendo para esa persona. Claro. En este caso. O sea, es el tenerlo, no perderlo. Y último, así nos tiramos mucho esto, no le hagan asco a ningún consumo de índole cultural, artístico. O sea, lean todo lo que puedan, escuchen todo lo que puedan, lo que les gusta y lo que no. Lo que no. Sobre todo lo que no. Porque no me acuerdo cómo se llamaba la película esa del hindú, la voy a spoilear, ya fue, es vieja, que el chabón le pasa un montón de tragedias en la vida y le termina sirviendo para ganar. Bueno, funciona así, te pasan un montón de pelotudeces que vos no vas registrando, o sí, mejor dicho, a lo largo de tu trayectoria, hasta que te llega el día que haces el podcast de deuda, entonces entendés por qué carajo tenías un montón en tu cabeza de frases de Duhovne. Ese día, y ahí entendés, dices, claro, yo estuve horas y horas mirando Animales Sueltos, que no me gustaba, pero ahora entiendo, lo puedo usar para reírme de Animales Sueltos. Digo, como ejemplo, Uro, eso, todo sirve. Todo sirve. Y no existen personas no creativas. La creatividad es poder combinar toda esa información. O sea que cuanto más información, más posibilidad de combinar tenés y eso te hace más creativo. Buenísimo. Patricio tiene una pregunta. ¿Querés hacerla, Pato, o la hago yo? Hola, sí, perdón. Antes me habías llamado y no tenía enchufado el micrófono. Pero bueno, tiene un poco que ver quizás. La pregunta es, ¿qué peso tiene la calidad de sonido en el éxito del podcast? Porque al menos en una experiencia personal, el sonido de este micrófono sumado a mi pésima voz, me parece que sería horrible un podcast con mi voz y con este micrófono. ¿Qué peso tiene? Sucho es el especialista del sonido. Para mí un montón, pero... Sí, para mí es clave. Yo le meto mucho cuidado. Pero también que no te frene. Digo, Fran tampoco es locutor. O sea, ni una cosa ni la otra. Lo importante, creo que sobre todo es saber adaptarse. Porque digo, si lo que contás está bueno en definitiva, y está bien contado, y la calidad es buena, porque voy a lo mismo que decía antes, el discurso de Rodríguez A está bárbaro porque uno lo tiene acompañado con la imagen, pero el sonido se escucha como el culo. Entonces, me parece que en el fondo, si lo que, qué sé yo, ¿no? ¿Cómo se llama el chico el que hace gente enojada? El podcast. No. Bueno, no, Lucero no, pero también es un gran ejemplo, porque hay audios que no se escuchan tan bien, pero está bueno. Gente enojada lo hace, te lo resumo así nomás. No me gusta su voz, digo, no es un locutor, pero es súper interesante el podcast que tiene. Digo, en el fondo cuando está bien hecho, le va a ganar, no va a importar. De nuevo, Fran no es locutor. Paciencia, y le explicamos un montón de veces, y él fue muy permisivo a eso. Y también medio hacer aikido. O sea, ¿en qué sentido? Si no tenés una buena, si no tenés una buena calidad de sonido, bueno, ¿de qué nosotros hacíamos, por ejemplo, con Sucho y con la vieja Carlita Flores, que es una diseñadora que hacía tapa de disco, qué sé yo, hicimos un podcast que se llamaba La Hora de la Birra. Y los elementos en donde los grabábamos eran una cagada sonoramente. Bueno, nos llevó a que ese podcast tenga una estética recontra psicodélica, quemada. Probablemente si hubiésemos tenido mejores micrófonos en el momento que lo grabábamos, porque la vieja lo podía grabar Carla lo podía grabar solo por WhatsApp. De alguien que le prestaba el teléfono. De alguien que le prestaba el teléfono, claro. Y a fuerza de eso nos terminó diciendo, bueno, listo, la estética es súper quemada, como una psicodelia low-fi, y le dimos un concepto en base a eso, y nos quedó algo que nos gustó. Entonces, pensar como, bueno, ¿qué tengo? ¿Cómo lo combino? Siempre se le puede buscar la vuelta.
qué sé yo, no sé, el viejo recurso, a veces cuando el sonido era muy choto, cuando hacías un radioteatro o algo, era, no, porque está hablando por teléfono. ¿Todo el tiempo está hablando por teléfono? Sí. No, bueno, no, eso es una exageración. Una cosa de mi mochila. El que dijo, el que depositó dólares y recibirá dólares fue Dualde, no Rodríguez. Dualde, sí, yo lo iba a decir, pero... Sí. Rodríguez Saca había dicho. Lo de la mochila, digo. De todas maneras, Pato, no, digamos, estamos en estas circunstancias, digo, la radio está sonando horrible, los podcasts que se están grabando salen horribles, y este entrenamiento que vamos a hacer probablemente no sea, si les gusta el formato, el último y el único que hagan, sino que está bueno explorarlo con el micrófono que tenés, con la máquina que hay, sabiendo que en algún momento vamos a volver a Éter y están los estudios para usarlo. Augusto pregunta, ¿cómo hacen para publicitar el podcast o cómo hacen para que llegue a más gente? En este caso tenían la suerte que ya había como una fundación atrás y que ya está, pero cuando uno hace el propio, está buena la pregunta, porque como... La verdad, Augusto te podría decir un montón de cosas, pero de hecho yo estoy estudiando ahora para eso, porque tengo la misma inquietud y sobre todo me parece que dentro de lo que es la comunicación digital es donde está la respuesta y el uso de plataformas digitales y de que eso tiene métricas y de que hay formas de utilizar y de que hay formas de comunicar. Creo que mi respuesta es estudiando cómo funcionan estas plataformas donde me posibilitan llegarle a más gente, viendo qué se cuenta en cada una de ellas y demás. Nosotros, de hecho, no sabemos si le llegó a mucha gente, más allá de que hay una fundación. Nos funcionó más, creemos nosotros, el boca en boca, que incluso el boca en boca y un sistema hasta te diría medio viejo y arcaico que fue como nosotros laburamos en medios y qué sé yo, hace rato, no sé, periodistas amigos lo han comentado, entonces nos funcionó. Las que se encargaron de eso, de la difusión, que sí lo hicieron en las plataformas digitales, son las chicas de LATFEM, que laburan con la FES, en la parte de comunicación, que hacen muy buen laburo. También hay egresadas de Éter laburando en el LATFEM, y que ellas hicieron una campaña muy, muy copada, donde tomaron extractos del podcast y demás. Pero el cómo venderlo, para mí, el cómo hacerlo llegar es una materia pendiente que estoy estudiando en este momento. Por ahí Sucho tiene más idea que yo, pero... No, es que estaríamos laburando para Disney, si lo supiese. Porque sí, o sea, yo por ejemplo laburo en Congo, que tiene uno de los podcasts más escuchados de Argentina, y la verdad que creo que es una cosa de arrastre, ¿viste? En algún momento, y si uno se pone a ver los top podcasts, son de gente súper conocida. Entonces, la verdad, de cómo hacer algo chiquito y que la pegues, digamos, te puedo dar el ejemplo, no sé, se me ocurre de Porro, que lo hace Mauro, un amigo nuestro de la casa, que encontró el nicho, digamos, encontró la necesidad de hablar de algo de lo que nadie estaba hablando. Pero sí, la verdad es que si te preguntás cómo... Justo antes de que entren, hay un grupo, pues estuvimos analizando podcast y demás, Tomás, Paula, Valen y Maggie habían traído el ejemplo de Porro. Quizás el ejemplo más paradigmático es Concha Podcast, ¿no? Que, digamos, hicieron una comunidad directamente y pagan entradas en Iconex. O sea, como... Ahí, no, perdón, me estaba confundiendo, estaba pensando, hay uno también ahí atrás. Claro, creo que detrás de Concha está Posta, creo. Es de Posta. No sé. Es de Posta FM. Ah, ok. Por eso digo, o sea, no hay, es muy difícil de la nada ir y pegarla, digo. Creo que la verdad es eso. Si se labura a conciencia y se investiga las herramientas que hay para difusión, se puede llegar y se puede difundir. No hay tampoco una fórmula mágica que te garantice que lo que hiciste después te lo va a escuchar un montón de gente. O sea, eso no existe. No, y que además por definición, perdón Mauro, digamos, siempre estamos hablando, o por lo menos hablamos de nichos, ¿no? De segmentación, de cosas muy específicas, o sea que de por sí tenemos que saber que quizás masivo no va a ser. Y acá meto solo una cucharita, y para ir terminando también, Augusto y todos y todas están teniendo prensa y comunicación digital.
digamos, están saliendo de la parte más dura de prensa, más de gacetilla, más de prensa tradicional, y lo que viene justamente a partir de ahora es todo el laburo en redes. Así que creo que se puede articular muy bien esto de cómo darlo a conocer, cómo manejarlo, hacer el marketing digital y demás. Y un dato, perdón, una cosa chiquita, y tampoco pensar la masividad en los términos que se pensaba hace 20 años atrás, porque, no sé, por ejemplo, ahora en Instagram las marcas están apostando por los microinfluencers, que son gente que le llega a menos gente, a menos personas, pero que saben que esa comunidad de personas a la que le llegan va a ser mucho más fiel al producto que estábamos ofreciendo. Le pueden llamarle, pegarle bien al target del nicho, pero bueno, se está laburando así. Y creo que los podcasts son una buena posibilidad de laburar de esa manera, como muy finito a quién, y por ahí no hace falta que sea algo que te escuchen millones de personas. Exacto. Es como... Mauro, estabas diciendo algo y no fue. No, creo que iba para el mismo lado que decías vos, que el tema es quizás encontrar la necesidad de qué es lo que falta. Y, por ejemplo, se me ocurre que Porro en eso fue muy bueno, porque faltaba algo y le encontró la beta, digamos. Y ahora lo que tiene es que se sustenta solo, porque ya tiene sus propios sponsors, digo. Pero, de nuevo, como dice Juli, pegarla en onda, mañana estar en Animales Sueltos, si ese es el fin, no creo que pase. No. Me gustaba más con Fantino. Bueno, chicos, ¿nadie más tiene una pregunta? ¿Estamos? ¿Podemos cerrar? Quería la última preguntarles, cortita, ¿qué escuchan ustedes? O sea, digamos, me imagino que deben escuchar muchas cosas, pero digo, los últimos descubrimientos que hayan hecho de podcast, estamos hablando. O que escuchen. Para dejarles así, cada semana nosotros compartimos, por eso les pregunto a ustedes. Yo escucho, y ahora se va a estrenar la nueva temporada, de que nada que ver con Deuda, Comedia, de Adrián Lackerman, que explora a partir de entrevistas mano a mano, pero ahí para detalles para prestarle atención. Lackerman no es periodista, es guionista, y entonces sale de la estructura de la entrevista clásica y pregunta desde un lugar súper cálido y con mucha curiosidad, y entonces llegó a entrevistar, no sé, a ballenas enjabonadas, como diría Eduardo, como Dolina, gente que se escapa, que no quiere dar entrevistas, hasta que Franchella le haya dado una entrevista para Últimos Cartuchos por haberlo escuchado. Franchella es un tipo que no da muchas entrevistas, y está muy bien eso, el tono, también con poquitos elementos, cómo se puede hacer algo muy lindo, porque está bien elegida la cortina, está bien elegido el tono, y ya funciona, no hace falta ni grandes horas de edición, está muy cuidado y están muy bien elegidos los invitados. Así que a mí Comedia de Lackerman me gusta bastante. Buenísimo. ¿Mauro? Yo estoy muy a pleno con Conan O'Brien Needs a Friend. Es en inglés, pero me parece espectacular sobre cómo se lleva una entrevista y tiene como dos planos, que es él con su equipo, Conan O'Brien con su equipo, y Conan O'Brien con el entrevistado. Y muchas veces se mandan la batuta de quién es la entrevista, porque hay veces que, por ejemplo, la entrevista a Jim Carrey, y Jim Carrey parece que lo está entrevistando Conan O'Brien. Y eso está guionado. Mirá, Augusto te está diciendo, ese está muy bueno también, o sea que lo escucha. Te invito, Augusto, o vos, Mauro, si lo podés poner en el chat para que nos lo llevemos anotadito. Sí. Te pregunto, ¿y eso estará guionado, esto de triangular la entrevista o el entrevistado? Digo que... Hay una parte que sí, porque Conan O'Brien hace la entrevista y después como que rebota partes con su grupo, ¿viste? Claro. Como si tiene un panel y después está el entrevistado. Y después con el entrevistado hay veces que tienen todos como un ida y vuelta, y hay veces que solo Conan O'Brien. Hay un capítulo donde está Tom Hanks, post que se agarró COVID. Es espectacular, es buenísimo. Lo pasea desde Forrest Gump hasta ahora. Y la otra cosa que veo, que también es en inglés, así que perdón, Song Exploder, que está bueno sobre todo para abrir un poco la cabeza con el tema de la edición, porque lo que hace es un periodista que creo que trabaja para NPR, y lo que hace es entrevista a bandas
que le terminan abriendo los temas, pero divididos en instrumentos, y desglosan, y entonces te cuentan cómo hicieron la canción con la que la pegaron. Capítulo por canción. Bien. La última que en relación a eso que les recomendamos fue, supongo que lo habrán escuchado, La Canción Sin Fin, el podcast de... Muy bueno. Hablando de eso, ¿no? De cómo desgranar, bueno. No sé si chicos chicas lo escucharon, no tuvimos tiempo de hablarlo, pero de cómo desgranar un tema, la cosa, bueno. Pero ahí está buenísimo esto de el qué y el cómo. El loco que lo hace es músico, entonces su cómo lo está condicionado por eso, entonces tiene esa capacidad de análisis, de esa mirada. Está buenísimo, es muy fino ese podcast. Muy bueno. Bueno, perdón, y también sumo otro que, si bien no es podcast, tiene una cosa como medio de podcast, pero no está hecho para Spotify, que son los informes que hace Fede Vareiro, que son también muy buenos. O sea, si bien no tienen el formato de podcast, lo sube a su Instagram. Si no lo vieron, es espectacular. Hace poco hizo uno con Calle 13. Sí, tremendo, muy buenísimo. Bueno, Fede. Sí, Fede y Agu Genoni tienen más música, más emoción también, que sí es un podcast, que es más de entrevista, más clásico, pero nada, lo que destaca ahí es que los chavales las producen, laburan muy a conciencia los dos, son gente piola. Igual, después, lo que se les ocurra en la cabeza meter adentro un podcast, métanlo, porque podcast nada más es la forma de distribuirlo. ¿Sí? Es ese contenido on demand. Si quieren meter un perro hablando en japonés y saben cómo contarlo en sonido, tienen un podcast para hacer. Digo, que no se condicionen a. Si bien empezar a hacer, uno empieza a copiar lo que escucha, está bien, pero entiendan que mientras haya una historia que contar, nada, tírense de cabeza. Buenísimo, mil gracias. Qué mejor que terminar así. Empujados a hacer, que es lo que vamos a empezar a hacer a partir de la semana que viene, todas las comisiones de segundo año. Muchas gracias, Mauro, mil gracias, Julián. Este aplauso virtual para ustedes. Gracias, buenas noches, gracias a los chicos y a las chicas del primer año y a Silvia. Y nos quedamos 2 segunditos con segundo año, ¿sí? Gracias, Mauro y Juli. Adiós. Chao. Gracias, Eugenio. Felicitaciones.